Gloria a Dios. Dios te bendiga mucho, familia. Qué bueno que hoy podemos para seguir juntos buscando del Señor, adorando su nombre y bendiciendo pues este tiempo en su presencia. El día de hoy queremos dar pues conclusión a esta serie que hemos estado llevando durante todo este mes. Así que quiero recordarte, porque es la última semana que vamos a hablar sobre la serie Pactos, que recuerda que hemos hecho algo este mes, ahí en nuestro boletín. Si no lo tomaste a la entrada, lo puedes tomar en la salida. Hemos dedicado este espacio dentro del boletín, donde hemos puesto algunas preguntas de estudio para tu casa. Es decir, algunas preguntas que tienen que ver con la palabra de Dios y cómo Dios te habló durante este tiempo en el servicio, y al llegar a casa podamos poner en práctica la voz de Dios para nuestras vidas. Así que te animo a que lo puedas hacer. Y acompáñame el día de hoy a la palabra que se encuentra en 2 de Samuel capítulo 7. 2 de Samuel 7, a partir del verso 11. Terminamos hoy esta última parte, la cual hemos titulado Reyes sin corona. La última parte de la serie Pactos, renovando nuestro pacto con Dios. 2 de Samuel capítulo 7, verso 11, dice la palabra de Dios: y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos. Y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Y cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Y él edificará casa en mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y yo seré padre para él, y él será un hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, y tu trono será establecido para siempre. Oramos, Padre, gracias hoy por tu palabra. Ella es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Te rogamos que hoy seamos edificados por ella y que la revelación de tu palabra alumbre nuestros caminos, porque te necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Para aquellos que son amantes a los deportes, si alguna vez hemos seguido diferentes tipos de deportes, y seguro empezamos a pensar en algunos equipos importantes de la historia, y recordamos aquel equipo de Michael Jordan que reinó en el básquetbol, y recordamos en los últimos 20 años los Patriotas de New England en el fútbol americano. Y aunque a mí me gusta más el Barcelona en el soccer, tengo que decir el Real Madrid en la última época. Cuando hablamos de equipos así, tenemos que pensar una sola palabra, a veces nos viene a la mente, la palabra dinastías. Y las dinastías no solo es en el ámbito del deporte, sino que desde los tiempos anteriores hemos visto a grandes reyes en todos estos reinos, Inglaterra, España, Francia. Hemos visto grandes dinastías en todos estos imperios chinos y asiáticos. Pero sabes, todas las dinastías tienen algo en común. Todas las dinastías tienen en común que no son eternas, que están para ser destronadas. Así que llegará un punto en el cual alguien les va a ganar, y alguien tomará su lugar, y alguien tomará ese trono. Hay una sola dinastía que no tiene final. Hay una sola, el cual el Señor ha prometido que será eterna y para siempre. Y es la dinastía del rey David. El pacto de Dios con David. Y hoy vamos a hablar sobre este último pacto. Y durante domingos anteriores, si te has perdido alguno, búscalo luego en nuestras plataformas para que tengas toda la secuencia. Pero hemos hablado desde el pacto que tuvo
Noé en el Génesis, después el pacto que hubo con Abraham, el pacto con Moisés en el desierto, y hoy vamos a hablar del pacto de David. Porque el pacto de David es el que tiene un trono y una permanencia eterna, que llega hasta hoy en día para ti y para mí. Así que cuando hablamos de David, todo el mundo conoce su historia y conoce todas las cosas increíbles que hizo David. Así que hoy no quiero entrar demasiado en su historia y todo lo que hizo porque la conocemos. Pero últimos pasajes o estos últimos capítulos de Samuel es casi ya el final del reinado de David. No está hablando específicamente de sus comienzos y de las cosas que hizo. Es una palabra que viene a David ya cuando era un rey consagrado, cuando había ya estado reinando por varios años. Y es una palabra que viene a través del profeta Natán hacia David. Y viene Dios a prometerle diferentes cosas, pero ten en mente una dinastía eterna. Así que hay cosas que Dios prometió a David que están vigentes para ti y para mí, aún en la actualidad. Por lo tanto, lo primero que dice el verso 13, que cuando Dios le promete a David, Dios le promete que le va a construir una casa. Le dice la primera parte del verso 13, Él edificará una casa a mi nombre. Así que míralo ahí conmigo. Dios edificará una casa a nombre de David. Pero ¿quién la va a edificar? Dios. Así que lo primero que Dios le dice a un rey, que se supone que lo tiene todo, que se supone que tiene el dinero, los medios, los recursos, los siervos, la gente, para hacer la casa que quiera, viene Dios y les dice, yo te voy a edificar a ti una casa. Y sabes que me gusta mucho pues entrar más allá. Y vamos al texto original. Porque en los textos originales, la palabra hebrea que Dios usa para referirse a casa, una casa al nombre de Él, ¿sabes? Me gusta mucho. Quédate con eso en mente. Una casa que va a construir Dios, no David. Una casa construida por Dios. Ok, esa casa construida por Dios, la palabra hebrea casa tiene 4 significados o se aplica a 4 diferentes ámbitos. Y específicamente, cada uno de ellos cuando los veía, Dios hablaba a mi corazón de que es exactamente lo que Dios trabajó con David. Porque lo primero que me viene a mí a la mente cuando yo leo este capítulo o este versículo es ¿por qué? ¿Cómo es posible que Dios venga a decirle como una gran promesa te voy a edificar una casa cuando David decía tengo la casa que yo quiera? Quizás para mí sea algo muy bueno, ¿no? Pero para David edificar una casa no era un problema. Pero lo que Dios estaba hablando era mucho más allá que un edificio o unas paredes. Y la palabra casa, en hebreo, lo buscaba en el diccionario, tiene 4 acepciones. Casa, palacio, templo o habitación. Casa, palacio, un templo o una habitación. Así que yo quiero que te quedes con esto en la mente, por favor, unos minutos. Porque esto es importante a lo que vamos a desarrollar después. Cuando está hablando de un rey que no necesita ayuda para construir una casa, cuando tiene el dinero y los recursos, lo que Dios viene a decirles más allá que un edificio. Dios quiere trabajar 4 áreas en la vida de David y quiere construir en la vida de David 4 áreas como parte de su pacto con él. El pacto no era te voy a dar una casa bonita, un gran edificio. El pacto era quiero construir en tu vida 4 áreas. Porque la palabra casa, lo primero que te trae a ti a la mente es una familia y un hogar. Así que lo primero que Dios se comenzó a trabajar con la vida de David es un hogar. Empezó a trabajar con su familia. ¿Sabes por qué?
Porque aquel muchachito que cuidaba ovejas, su padre ni se acordaba de que era uno de los hijos que tenía. Porque llegaba al campo de batalla a traerle comida a sus hermanos mayores y sus hermanos decían, tú aquí no perteneces. Porque toda su vida fue alguien que no tuvo el apoyo de su familia. Porque por muchos años, ¿has buscado alguna vez el Salmo 51? Cuando el propio David dice, en pecado me concibieron. David era alguien que no tenía o no contaba de toda su familia o todo el apoyo de su familia. Y lo primero que Dios comienza a hacer, comienza a construir en la vida de David y como parte de su pacto, es su hogar. Es una familia a la que pertenecer. Es un hogar estable en el que ser parte de. Y lo segundo que le hace, lo segundo que trae sobre su vida es un palacio. Pero no solo el palacio bonito del rey, le comienza a construir un reino. ¿Alguna vez has visto las películas de reyes y palacios? Donde todo el miedo constante es las traiciones, que los van a envenenar, que los van a traicionar, y los reyes viven todo el tiempo sin poder confiar en nadie. Pero Dios construye a David un reino que le amaba, un reino que le era fiel, que le era leal en todo tiempo. Entonces Dios establece no solo el ámbito familiar, sino que también en su pacto Dios construye el gobierno, construye la autoridad a donde estamos. Tercero, le construyó un templo. Cuando hablamos de templo, es templo espiritual. Para él era importante construir su vida espiritual. Para Dios era importante seguir desarrollando la relación que tenía con aquel muchachito que cuidaba ovejas en una noche solo, donde nadie más veía. Y para Dios es muy importante que aquella relación que tiene con aquellos que no tienen aparentemente nada, no perderla cuando lo empiezan a tener todo. Te lo repito. Hay gente que a veces busca a Dios cuando no tiene a nada, pero se le olvida a Dios cuando lo empieza a tener todo. Así que Dios quería construir una vida espiritual con David para que cuando fuera rey siguiera siendo la misma persona que era cuando no tenía nada. El mismo que buscaba a Dios, que dependía de Dios cuando no tenía nada. Y lo cuarto que Dios construye es una habitación. ¿Sabes lo que es? Intimidad. Es la vida personal. Es mi interior. Es mi corazón. Mi alma por dentro. Así que mira las 4 áreas que Dios le construye a David en el pacto. Dios le construye un hogar, un reino, una vida espiritual y una vida interior sana. Y eso es lo que Dios le está prometiendo a David. No le está prometiendo simplemente tener el palacio con la mayor cantidad de oro, o tener las mejores ventanas, o tener el mejor edificio y los mejores materiales de construcción. Dios le dice, te quiero construir una casa, pero una casa que importa. Porque hay gente que se enfoca sus recursos y su energía y su tiempo en construir casas que no van a ningún lugar. Y construir sueños que no nos llevan a ningún lugar. Y se nos olvida nuestra familia y nuestro reino y nuestra vida espiritual y nuestra alma y nuestro corazón. Así que Dios antes de cualquier cosa les dice, yo te lo voy a construir. Porque yo entiendo, le dice Dios, que tú eres incapaz de construir este tipo de cosas por ti mismo. Entre más nos enfocamos en construir la mejor vida, más fallamos. Porque no tenemos la capacidad, porque seguimos siendo pecado. Pero Dios en su promesa les dice, te voy a construir una casa. Segundo,
La segunda parte de 2 de Samuel capítulo 7, verso 13, la parte B, les dice, y yo, después que tenga esas 4 partes de tu vida construida, yo estableceré el trono de tu reino para siempre. Mira para acá. Le construye algo y le construye un reino que sería para siempre. No un reino ni un palacio de cedro con las mejores marcas. Sabes, me gusta mucho. Después búscalo en la casa, porque 2 de Samuel 7:7 habla de que no te voy a construir casas de cedro. ¿Sabes por qué? Porque estos palacios de cedro eran pues madera preciosa, altamente resistible y costosa. Y era lo más común de ver grandes palacios en aquella época. Época de David, ¿ok? Yo no estoy hablando de la época de las grandes murallas. Ya eso fue un poco después. Y David lo tuvo y llegó a tener grandes construcciones y grandes palacios. Pero lo que Dios le está diciendo aquí es, tú puedes tener tu esperanza de edificar y de construir en los mejores materiales, pero eso no lo hace eterno. Lo que hace algo duradero no es el material, precisamente. Porque el reino, para que sea eterno, va más allá del palacio que tiene, porque llega una guerra y lo queman. Porque llega alguien más poderoso que tú y lo destruye. Porque había un reino llamado Jericó que nadie vencía y se cayó. Porque no hay nada eterno. Así que lo que Dios está hablando es más allá que algo superficial, es algo que va a trascender la historia y que va a permanecer. Yo no sé tú, pero yo quiero las promesas de Dios que permanecen, porque las promesas de la gente se acaban a la misma velocidad que la dicen. La gente puede prometer de todo, pero las únicas promesas que permanecen son las de Dios. Segunda de Samuel capítulo 23, verso 1. Si quieres hablar de permanencia y eterno. Estas son las últimas palabras de David. Esto ya es las últimas horas de David antes de morir. Estas son las últimas palabras de David, declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido de Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. Mira las últimas palabras de David antes de morir, para que veamos cómo Dios construyó algo permanente en él. Si te habla David, el hijo de quién? De Isaí. ¿Ves cómo David reconoce a su casa y su familia? Como David no dice el hijo de aquel que no se acordó de mí, porque se lo guardo todavía. No. Porque después él se reconcilió con su padre y su padre fue parte de su corte. ¿Sabes por qué? Porque él viene, reconoce su legado y salió y dice, yo el hijo de Isaí, el hombre que fue exaltado, hombre y humano, pero él me exaltó. ¿Por qué? Porque soy ungido del Dios de Jacob. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Por qué él está reclamando las promesas de los pactos anteriores? Yo soy heredero, dice David, de los pactos de Abraham mi padre y de Jacob y de Isaac. Por eso todo el tiempo vas a ver en el Antiguo Testamento el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Porque es el recordatorio generacional. Es el recordatorio que Dios, el que prometió a Abraham, sigue cumpliendo por cada generación hasta el día de hoy. Así que dice, yo soy el resultado de ser exaltado y ungido por un Dios que dio promesas a mis padres, pero que sigue cumpliendo las promesas en nuestras vidas. Eso
es lo permanente que Dios quiere construir en David. Pero de ahí sigue el verso 14 del capítulo 7. Y le dice, la tercera cosa, David, que te voy a dar es que yo seré padre para tu hijo y él será un hijo para mí. Te voy a dar una descendencia. Y yo quiero decirte de nuevo, mira esto conmigo. Yo quiero decirte de nuevo que David ya era un rey establecido. Esta no es la promesa al muchacho que estaba cuidando ovejas. Es la promesa de un rey. Y Dios lo que le está diciendo es, para después de ti, yo construyo hoy algo que va a cosechar tus hijos y las generaciones que vienen detrás de ti. Y yo quiero que sepas, David, que tu descendencia, yo seré padre para ellos y ellos serán hijos para mí. Tendremos una relación de padre a hijo como yo la tuve contigo. Así que Dios está dándole una promesa de paternidad espiritual. Le está diciendo, yo quiero ser padre más allá de lo que estás haciendo. Y sabes, el concepto de paternidad encierra dos cosas importantes, amor y autoridad. Les está diciendo, yo voy a amarlos y les voy a dar la autoridad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que si confesamos a Jesucristo, el Padre nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, tenemos la herencia de ser hechos sus hijos. Y cuando recuerda cuando hablamos en nuestras clases de discipulado, hablamos sobre el libro de Efesios, sobre la gran bendición de ser adoptados. Porque al ser adoptados para su pacto, quiere decir que yo soy amado por Él y que gano los derechos, que tengo herencia con mi Padre. Así que viene Dios y les dice, yo te voy a dar algo más allá. Y yo los voy a disciplinar. Y quizás nunca les he dicho esto a ustedes, pero esta es una de las promesas o una de las profecías que Dios le dio a David, una de las que hay en la Biblia que a mí me toca mucho en lo personal. Porque es una de las profecías que Dios me dio a mí hace muchísimo tiempo, quizás 20 años atrás, cuando no pensaba en tener hijos. Y esto ni mi hija lo sabe. Pero Dios me dio exactamente esta palabra. La palabra de, pondré gente detrás de ti, la cual llevarán tu trono. Y si se desvían, yo los voy a disciplinar y regresarán al camino. Porque yo soy el que promete, dice Dios. Yo soy el que corrige. Y para que yo sea padre para ellos, eso significa que los voy a amar, pero también los voy a corregir. Eso es lo que significa ser un padre específicamente para ellos. Y le sigue diciendo, verso 16, y tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, y tu trono será establecido para siempre. Esta es la promesa que cualquier rey quiere escuchar. Tu casa, tu reino para siempre. Honestamente, nada mejor que esto pudiera pedir David. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, y tu trono será establecido para siempre. Ahora yo quiero decirte por qué le puse como texto a este sermón Reyes sin corona. Porque este rey que vemos aquí es un rey que ¿cuándo fue que se convirtió en rey? ¿Sabes cuándo? Ahí se convirtió en rey. Se convirtió en rey cuando aún no tenía corona. Se convirtió en rey cuando estaba solo cuidando ovejas, luchando contra osos y contra leones, y vino y se fajó con Goliat. Y allí
ya era rey. Pero ese rey que tú ves en pantalla no tenía corona. De hecho, el rey que tenía corona le puso su armadura y no le sirvió. Le dio su espada y no funcionó. Porque lo que hizo rey a David no es la corona que le pusieron sobre su cabeza. Lo que hizo rey a David es la relación que tenía con el que le estaba llamando. Así que David fue ungido por el profeta Samuel y muchísimos años después es que pudo llegar a sentarse en un trono y a tener corona. Pero lamentablemente el ser humano quiere hoy solo tener corona. Quiere tener autoridad. Quiere que cuando tenga la corona sobre su cabeza la gente le reconozca. Y la gente diga, esa es una gente que tiene autoridad y que tiene influencia y que tiene dones y que tiene ministerios. Y eso es lo que trae la corona. La corona trae reconocimiento de los hombres. Que nos reconozcan como el que manda, como el que hace. La corona es lo que dice delante de los hombres que yo soy el que se sienta en el trono. Pero los verdaderos reyes son los que no llevan corona. Pero son los que Dios ha llamado para que le digan al mundo, no soy yo el que se sienta en el trono, es mi Dios el que ocupa el trono. Así que David fue alguien que realmente se convirtió en el rey que su trono iba a permanecer para siempre, no por lo poderoso que era, sino porque estuvo dispuesto a vivir para Dios. Porque estuvo dispuesto a que Dios pactara con él y él pactar con Dios. ¿Y sabes? Después llegó Salomón porque Dios se lo prometió. Y aunque el reino se dividió, la promesa de Dios siguió activa. ¿Y sabes hasta dónde llegó la promesa? La promesa llegó hasta Mateos capítulo 1, donde ves toda la genealogía de Jesús, toda la descendencia, desde David hasta Jesús. Y que la promesa de un trono eterno se cumplió en David, que de su trono salió el Mesías, pero un Mesías que tampoco tenía corona, un Mesías que la gente no le veía la corona, porque no era lo que los hombres veían, es lo que no se ve, lo que importa. Así que somos tú y yo llamados a que Él lleve la corona por nosotros, que Él lleve la autoridad por nosotros. Lo último que Dios le promete a David es, verso 15, mi misericordia no se va a apartar de tus hijos, de la misma manera que la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. ¿Quién quitó a Saúl? Dios. David nunca lo quiso tocar, porque David dijo, Él es el ungido. Dios solo lo puede quitar. Y viene Dios y le dice, mi misericordia va a ser con tus hijos y no les voy a apartar mi presencia como se la aparté al que tenía la corona. Entonces no siempre el que lleva la corona, el que está en el trono, el que está en el lugar de autoridad, el que tiene realmente lo que el mundo quisiera tener, el que es capaz de construir el mejor edificio y el mejor palacio, pero no tiene la presencia de Dios, ¿de qué le sirve? Misericordia, dice Dios, mi misericordia es para ti y tu trono será establecido para siempre. Un trono eterno. Un trono que va más allá de lo que piensas o de lo que haces. Un trono que va más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. Un trono que es eterno. Específicamente eterno. Así que cuando vamos a ver
El promesa de David y el pacto de David, hoy tú y yo estamos recibiendo lo que le prometieron a David. Hoy tú y yo somos parte de esa herencia, de que su descendente, Cristo, vino a pagar por ti y por mí. Hoy queremos cantar una canción que quizás no te sepas, pero que es una canción que habla de ese rey, del rey que heredó y del cual tú y yo hoy heredamos todas las cosas. Y es una canción que me gustaría que te aprendieras, porque es una canción que específicamente hace mención a que nuestro orgullo, nuestras limitantes, nos apartan muchas veces de Dios. El creer que yo tengo la corona, que yo soy el que dirige, el que yo soy el que toma las decisiones, hace que muchas veces nos alejemos de los propósitos que Dios tiene para nosotros. Yo quiero hoy que tú y yo clamemos y le digamos: yo quiero conocer a ese Jesús. Yo quiero conocer a aquel que murió en la cruz por mí. Aquel que es el cumplimiento profético. Porque mi Jesús es el cumplimiento de que Dios dijo: voy a construir en ti un lugar permanente. Voy a construir en ti una vida que realmente permanezca. Algo que sea duradero. Algo que no sea destruido por los vientos, por las tormentas. Así que mi Dios se despojó de completamente todo y vino y tomó forma humana para vivir entre nosotros, para amarnos y para pagar en una cruz y perdonarnos. ¿Por qué no te pones de pie con nosotros y terminamos cantando esta última canción? Y puedes seguir la letra en pantalla.